Continuar. Bien, chicos, entonces, bienvenidos a la última sesión de este semestre. Espero que haya sido útil para ustedes. Hoy tenemos, bueno, algunas actividades. Hoy tienen que entregar el documento final del trabajo, del proyecto de curso, por un lado. Y adicional a eso, hoy vamos a revisar la última información que tiene que ver con el tema de la inmovilización de enzimas, algunos conceptos muy generales. Y luego yo subí ayer en el aula virtual un documento sobre algunos ejercicios respecto al tema de cinética enzimática y todo lo demás, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno, esos ejercicios se los dejo para que ustedes practiquen para el día del examen. Pero luego que yo termine de las clases, vamos a hacer un ejercicio sobre inhibición enzimática, ¿no? Luego de eso, lo que vamos a hacer es, ustedes van a ir a ese documento y van a seleccionar dos ejercicios, ¿ok? Y esos dos ejercicios los vamos a realizar en clase y al finalizar la clase me los van a enviar, ¿no? Entonces esos ejercicios los haremos en pareja, pero eso ya más adelante cuando terminemos esta parte que les voy a explicar, ya nos organizamos bien cómo van a trabajar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. No sé si tal vez alguien tenga alguna pregunta, algo que quiera comentar al inicio de la sesión. Yo, Dígame, Ginger. no, solo era una pregunta si pensé que habría la posibilidad que se nos podría dar un poco más de tiempo para la entrega del proyecto. ¿Más tiempo? Sí, Sí, por favor. ¿Cuánto más tiempo? ¿Una semana? ¿Hasta el día del examen? sí, podría, sí. O hasta esta semana. O sea, como si todos los grupos están de acuerdo, yo puedo cambiar la fecha en el aula virtual y ponerlo para creo que ya tenemos examen el día martes. Sí, el día martes. Lo puedo poner para el lunes hasta la medianoche, para que lo Sí, terminen, profesor. Sí, profesor. para que lo Tiene terminen de hacer. Es la primera vez que los veo tan activos. No hay problema, chicos, no hay problema. Estaba preocupada. Gracias. Ya no hay problema, lo ponemos para el día lunes a la medianoche, pero traten de no hacerlo el mismo lunes para que no se les complique por el tema de los exámenes. Entonces, no hay problema, no hay ningún problema. ¿Algún otro comentario, algo? Bien. Bueno, entonces quedamos así. Yo actualizo la fecha de entrega para el día lunes a la medianoche, hasta la medianoche, ya ustedes. Si hay un grupo que ya lo tiene listo, no hay problema, lo puede entregar el día de hoy, no hay ningún problema. Igual vamos a tratar de comprender que todos estamos en diferentes situaciones, entonces no creo que sea ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos, como les había mencionado, esta actividad que tiene que ver con la inmovilización de enzimas. Unos conceptos muy breves, ¿no? Ya el nombre lo dice, ya en el primer parcial algo conversamos acerca de esta temática, ¿no? Cuando hablábamos de los sistemas de fermentación, ¿se acuerdan que yo en algún momento les dije que había un sistema de fermentación que era en superficie, ¿no? Y que era básicamente siguiendo las características que tenían los microorganismos o su capacidad de adherirse a una superficie en específico. Entonces, este concepto lo vamos a retomar ahora a través de la inmovilización enzimática, ¿no? Que básicamente cuando hablamos de inmovilización, como ustedes pueden ver en los gráficos inferiores, en estos que estoy señalando, no es más que la unión de una enzima a un soporte, ¿no? Con el objetivo de que nosotros podamos reutilizar esta enzima. Una de las principales ventajas es esa, lo que nosotros podamos reutilizar en el tiempo la enzima, ¿no? Aparte que hay
como dos temas claves cuando yo quiero utilizar inmovilización, ¿no? Uno que tiene que ver con el tema de si estamos hablando de una inmovilización reversible, al igual que cuando hablamos de inhibición, también podemos hacer una clasificación de sistemas de inmovilización reversibles y sistemas de inmovilización irreversible. En sistemas de movilización reversibles quiere decir que la enzima se une a un soporte, pero puede darse el caso de que la enzima se pueda liberar del soporte y yo puedo utilizarla incluso sin que esté adherida a este soporte, ¿no? Entonces eso se llama una inhibición reversible, ya que yo la puedo separar de su soporte. En el caso de una inhibición irreversible, en este caso la enzima está unida al soporte y esta unión es tan fuerte que la única forma de separar a la enzima es a través de procesos extremos, ¿no? De temperatura, de algún tipo de inhibidor, y estos procesos extremos lo que implican es una desnaturalización de la enzima, ¿ok? Entonces, primer punto, yo puedo hablar acerca de una inhibición reversible, de una inmovilización reversible y una inmovilización irreversible, que básicamente va a estar dada por el tipo de unión que tenga la enzima a un soporte, ¿no? Entonces, ¿qué algún otro aspecto que también debemos tener en cuenta? Lo vamos a poner como punto 2 por aquí, además de los que ya están aquí señalados, ¿no? Esto es lo que hablamos físicamente unida a un soporte. Este soporte es insoluble e inerte, obviamente no va a ser parte de la solución donde se encuentra el sustrato. Muchos casos se habla de mejorar la estabilidad de la enzima, lo que les mencionaba de reutilizarla. Y pues obviamente hay, cuando hablamos de unión, está la enzima, está la matriz y el modo de fijación, que es básicamente el tipo de sistema, ¿no? Aparte de esto, es lo que les he comentado, el tema de movilización reversible y irreversible. Y además hay otra recomendación que tiene que ver cuando nosotros decidir qué tipo de inmovilización utilizar, ¿no? Y para nosotros poderlo decidir, tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Generalmente a nivel industrial tenemos dos tipos de productos, ¿no? Un producto que, que no importa que la enzima pueda estar presente en solución, porque luego del proceso térmico se puede inhibirse su actividad enzimática, ¿no? En ese caso son productos en los cuales no hay una necesidad imperiosa de que esté libre de enzimas, porque luego hay un proceso de conservación que va a inactivar la enzima. Y por otro lado hay procesos en los cuales sí los quieres libres de enzimas, ¿no? En los que no quieres tener, la enzima hace su acción y ya no quieres saber más de la enzima presente en esa transformación, ¿no? Entonces, en esos dos escenarios o en esas dos formas, tú puedes hacer el nexo con estos sistemas, ¿no? Reversibles e irreversibles. Entonces, les voy a explicar, voy a pasar la pizarra. Ok, entonces, les repito, ¿no? Tenemos un proceso de inmovilización irreversible y un proceso de inmovilización reversible, ¿no? El proceso de inmovilización irreversible es para productos que no contienen enzimas, o sea, para productos libres de enzimas, totalmente, libres de enzimas. La inhibición irreversible es para productos que no hay problema con las enzimas, ¿no? Pueden ser parte del proceso, del producto final incluso, ya que luego lo que hay es un proceso de desnaturalización, que generalmente es la temperatura, y generalmente es la temperatura. ¿Ok? Entonces estos son nuestros dos escenarios, irreversibles, reversibles. En irreversibles no presencia de enzima, productos libres de enzima. El proceso, los sistemas de inmovilización reversibles,
puede haber presencia de enzima. ¿Por qué presencia de enzima? Porque los uniones no son tan fuertes, entonces la enzima se puede liberar del soporte y puede ser parte del producto, pero no es problema porque luego ese producto pasa por un proceso de desnaturalización de temperatura. ¿Ok? Entonces, recuerden esto que estaba aquí, lo que les ponía en su momento. Esto es una inmovilización, ¿no? La enzima unida a un soporte físico, ¿verdad? Y esta inhibición puede ser desde estas dos vías. Entonces habrá procesos en los cuales esta enzima se puede liberar, la enzima puede ser libre. Esos son los procesos reversibles. Ahora vamos a ver qué tipo de uniones son parte de esos. Y hay otros procesos en los cuales no, en los cuales la enzima va a seguir siendo parte del soporte. Bien, entonces esto, de forma introductoria, ¿qué es la inmovilización? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué no es aplicable a microorganismos? Porque hay una gran diferencia. Y esa diferencia está dada por las características de este biocatalizador. En el caso de las enzimas no tienen viabilidad, me refiero, no tienen aspectos de crecimiento, o sea, la enzima no va a crecer en biomasa, ¿no? Es un ser inerte, ¿verdad? Obviamente tiene actividad biológica, pero podríamos decir que es un ser inerte porque no tiene crecimiento, ¿no? Pero igual tiene actividad, o sea, es capaz de transformar un sustrato en producto, ¿no? Y por el otro lado están los microorganismos que en cambio, al ser unidos a un soporte, puede darse el caso de que estos microorganismos eh, se unen con un tamaño particular, pero a medida que va pasando el tiempo, este tamaño va a crecer y a la final el microorganismo se va a liberar del soporte. Entonces, esa es la razón por la cual no hay no es tan recomendable esta unión para microorganismos o esta inmovilización para microorganismos, principalmente por lo que les comento que tiene que ver con aspectos de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte, la introducción, cuando hablamos de inmovilización, bien, reversible, irreversible, y cuando hablamos de productos libres de células, libres de enzimas y productos que podrían contener algo, ¿no? Entonces, algo que también es importante, o de qué depende la inmovilización, bueno, algunos aspectos, ¿no? Ustedes conocen esto principal, las enzimas están formadas por diferentes aminoácidos y cada aminoácido tiene grupos funcionales distintos, ¿no? Hay grupos que son más hidrofóbicos, hay otros que son hidrofílicos, por el otro lado hay grupos que son iónicos, no iónicos, ¿verdad? Entonces todas estas características a nosotros nos hacen determinar cuál va a ser la mejor forma de poder adherir esta enzima a un soporte, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Obviamente, este tipo de uniones pueden generar algún tipo de cambio en cuanto a la estructura de la enzima, ¿no? Porque muchas veces estas uniones van a tener o van a afectar en alguna parte específica de la enzima y esto puede verse reflejado luego en una acción o un efecto sobre el sitio activo de la enzima, lo cual, si hay una afectación sobre el sitio activo de la enzima, es muy probable que la velocidad de reacción también disminuya, ¿no? Entonces, de aquí algunos temas a considerar, lo que hemos hablado, ¿no? El tema de los soportes y las condiciones y métodos de movilización. Esto es importante por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Estos métodos pueden afectar la velocidad de reacción, ¿verdad? Esto se puede afectar, ¿no? Porque cambia el sitio activo, el sitio activo de la enzima. Se puede modificar el sitio activo de la enzima, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente hay facilidades, ¿no? Cuando la enzima está unida a un soporte, ese soporte puede ser fácilmente utilizado en un bioreactor, ¿no? Lo cual pues facilita de alguna u otra forma el uso de estos sistemas de inmovilización. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta.
¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cuál es? Obviamente, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Eh, as- ah, de forma muy gráfica o muy clara, pues ustedes pueden ver cuáles son estas ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, lo que les he mencionado son reusables, se pueden trabajar en continuo, podemos automatizar el proceso, hay un mejor control, ¿no? Porque al hecho de que la enzima esté unida a un soporte, hay un mejor control respecto a la transformación que va ocurriendo, ¿no? En cuanto a la cuantificación del producto que se desarrolla, ¿no? Esto es fundamental. En muchos de los casos no va a haber enzimas en los productos, ¿no? Se aumenta la estabilidad del producto. Y obviamente al reutilizar la enzima, pues hay un tema o un beneficio en cuanto a los costos, ¿no? Eso no que esto igual va a depender mucho, ¿no? Porque hay sistemas de inmovilización que son muy costosos, ¿no? Entonces no es que vamos a poder inmovilizar cualquier enzima para cualquier proceso, ¿no? Obviamente esto, dependiendo de procesos en los cuales el tema económico sea o las ganancias económicas sean muy altas, va a justificar el hecho de que nosotros podamos tener un sistema de inmovilización, ¿no? Sin embargo, es importante tenerlos en el radar como unas estrategias, como una alternativa. Bien, dentro de las desventajas, la principal tiene que ver con el tema de la velocidad, ¿no? Entonces, hay una pérdida de actividad, una menor actividad específica. Esto básicamente es porque los métodos con los cuales se puede unir la enzima a un soporte, dependiendo de ese método, pueden afectar el sitio activo. Y ustedes saben que si el sitio activo se afecta, esto va a afectar al KM, ¿no? Y el KM, pues ustedes ya conocen que tiene, eh, em, explica la afinidad que tiene una enzima por un sustrato determinado, ¿no? Y lo que les mencionaba hace un momento, los costos, hay costos de inversión altos, ¿no? Inmovilizar enzimas es un proceso bastante costoso, y más aún dependiendo del tipo de proceso, ¿no? Entonces, eso es necesario también tenerlo en el radar, ¿no? Que si bien es cierto, puedes reutilizarla en el tiempo la enzima, pero el inicio de esto puede terminar siendo un proceso bastante alto económicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué necesito yo para hacer el proceso de inmovilización, ¿no? Hay tres aspectos claves, ¿no? Hablamos de la planta, del proceso y del producto. ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, dentro de la planta, yo tengo que seleccionar, ¿verdad? Aquel sistema que me permite tener una alta eficiencia, ¿no? Que haya un importante uso óptimo de las enzimas, ¿verdad? Y todos los procesos es importante llevarlos, o sea, hay que tratar de migrar, ¿no? Hoy en día hay muchos procesos que son bastante no automatizados, ¿no? Y eso implica pues que obviamente haya un proceso alto en cuanto a formas de verificar algunos aspectos, ¿no? Entonces, la industria en general se encamina hacia que nosotros podamos tener una planta o plantas donde estén sistemas automatizados, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, al momento de seleccionar un sistema de movilización, tener en cuenta también esto. Desde el punto de vista del proceso, va a haber una mejora al tratar de automatizar y tener una enzima, como les había dicho hace un momento, inmovilizada, unida a un soporte, va a mejorar el control del proceso, ¿verdad? Porque cuando ustedes tomen muestras del sistema, van a cuantificar netamente el sustrato que se está consumiendo y por otro lado, pues pueden también cuantificar el producto que se va desarrollando, ¿no? Entonces ya no tendrán el tema de que cada solución o en cada medición tienen presencia de la enzima, ¿no? O tienen que hacer una purificación para medir esta actividad, ¿no? Sino que ya el hecho de que la enzima esté unida a un soporte ya mejora el control del proceso,
¿no? Y también otro aspecto es que te puede permitir trabajar en continuo, ¿no? Esto hemos visto que en algunas industrias el tema de trabajar en continuo es fundamental. Y aquí, por ejemplo, en este tipo de procesos es ideal, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de procesos de fermentación, generalmente la mayoría de procesos de fermentación son en batch, ¿no? Obviamente son batch de 7 días, dependiendo del tipo de fermentación, ¿no? Pero, por ejemplo, si, eso es en el caso de que obviamente la fermentación implica la presencia de microorganismos, su adaptación, su crecimiento, etcétera, 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 ¿verdad? Y obviamente esto implica de que el sistema no se pueda trabajar en continuo porque luego de cada batch hay que hacer una limpieza, ¿no? Porque tú tienes que asegurar de que cada batch de fermentación te permita el crecimiento de un solo microorganismo para que tengas las características del producto deseado, ¿verdad? Entonces, en el caso de las enzimas, hay mucha mayor facilidad porque la enzima, como les he mencionado, no crece, ¿no? Entonces, al no crecer, yo puedo poner mi enzima, tenerla unida a un soporte y trabajar en el tiempo sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, con respecto al producto, obviamente hay que esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque yo les he dicho que los sistemas de movilización afectan la velocidad, ¿no? Entonces, al afectar la velocidad, obviamente también se puede afectar esta conversión de sustrato a producto, ¿verdad? Entonces, hay que ver que al final el producto tenga las características deseadas, ¿no? Y eso es importante, ¿verdad? Otro aspecto es el tema del producto final con enzima, ¿no? Para esto es importante si nosotros tenemos un sistema de inmovilización irreversible o reversible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Como les menciono, ¿no? Hay productos en los cuales luego de esta transformación son empaquetados y listos para, para comercializar. No tanto los productos alimenticios, ¿no? Sino más bien productos de origen farmacéutico, ¿no? Que posteriormente, luego de esta transformación, probablemente ya no pasen por un sistema de un tratamiento térmico fuerte, ¿no? Entonces, lo cual pues podría tener algún tipo de problemas, ¿no? En cuanto a la calidad del producto, ¿no? Porque si una enzima está presente en un producto y si esta no es desnaturalizada, mientras exista sustratos, obviamente puede seguir haciendo su actividad, puede seguirse manteniendo su actividad. Bien, entonces son algunos criterios en los cuales ustedes deben, cuando hablemos de inmunización de enzima, analizarlos, ¿no? La planta, cómo me va a mejorar la planta, el proceso, cuáles van a ser las ventajas, y en el producto, ¿no? Dependiendo de la calidad del producto, cuando hablamos de la presencia o no de enzimas, ¿no? En el producto final. Bien, entonces, obviamente, una vez que tenemos claro qué es la inmovilización de enzimas, cuáles son los criterios a considerar dentro de la planta, viene el tema de las técnicas de inmovilización, ¿no? La técnica de inmovilización van a ir o van a estar enfocadas dependiendo si son reversibles o irreversibles, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a empezar revisando qué es la absorción física, ¿no? La absorción física no es más que una interacción electrostática, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Es una interacción entre ciertos grupos funcionales de las enzimas, ciertos aminoácidos con carga positiva, se van a adherir a una superficie que tiene cargas negativas. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de sistemas? Son reversibles, ¿verdad? El tipo de unión es bastante débil, ¿no? Son uniones de tipo Van der Waals. Bien, ¿cuál es el principal problema de este tipo de sistemas? Es que las enzimas pueden liberarse del sistema sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, otro tipo de inmovilización es a través de cargas, otro tipo de inmovilización es a través, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, esta es una inmovilización hidrofóbica, ¿no? La enzima se unen, se unen a este soporte con el fin de poder darle esa estabilidad a la enzima y poderla reutilizar. A ver, esto obviamente, este tipo de sistemas es económico, ¿no? Bajo costo, mantiene la velocidad de la enzima,
¿verdad? Se puede reutilizar, ¿no? Sin embargo, la principal desventaja es la que ustedes ven aquí, fuga de enzimas de las matrices, ¿ok? Quiere decir que cualquier tipo de cambio de temperatura, de pH, la enzima se puede liberar del soporte, ¿no? Y al liberarse del soporte, obviamente hace que este objetivo de tratar de obtener productos libres de enzima no se cumpla, ¿no? Entonces, este tipo de sistema de inmovilización por absorción física es un tipo de movilización que se puede hacer a nivel de laboratorio para estudiar diferentes procesos biotecnológicos. Sin embargo, a nivel industrial es muy complejo que se lleve a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como tener un proceso de enzimático normal, ¿no? Es decir, hacer un proceso de inmovilización de este tipo, de destrucción física, y un proceso de transformación, de conversión sin inmovilización, termina siendo el mismo efecto, ¿no? Entonces, obviamente se estudia como un tipo de inmovilización, pero es, como les menciono, es un proceso a nivel industrial no recomendado, ¿no? Por estas desventajas, sobre todo porque hay una fuga de enzimas, ¿no? La enzima se puede liberar del soporte y básicamente eso hace que sea inviable su uso a nivel industrial, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Profe, Dígame. bueno, yo tengo una consulta. En el momento que dice fuerza, fuga de enzimas de la matriz se refiere al A este soporte. el soporte que está ahí. Sí, hay un soporte que no es soluble en agua. Entonces, este soporte, esta es la matriz. O sea, en este caso, aquí te dice, no puede ser sílica, celulosa, que son sustancias que no se van a solubilizar en estos medios donde está el sustrato. Entonces, esta liberación, o sea, la enzima es como que tuvieras unida, es como que tuvieras un imán, ¿no? Tienes un soporte y pegas un imán, ¿no? Entonces, ese imán viene a ser la enzima que por estas fuerzas electrostáticas, en este caso, e hidrofóbicas acá, pues se une, ¿no? Pero como son fuerzas sencillas o débiles, ¿no? Esto pues puede ser fácil de liberar. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces esto con respecto a las técnicas de inmovilización de acción física, ¿no? Hay otros temas, hay otras formas de inmovilizar enzimas, por ejemplo, esta es una técnica bastante útil, que es la técnica de atrapamiento, o hay otra también que se le conoce como encapsulación, que es básicamente confinar a la enzima dentro de una sustancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, este es un tipo de cápsula, ¿verdad? Yo uno la enzima o la pongo dentro de una matriz polimérica. Bien, la enzima está dentro de esta matriz, otro es este tipo de fibras, ¿no? Pero como su nombre lo dice, o sea, la enzima queda atrapada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre o cuáles son? Bueno, esto es un proceso irreversible, ¿no? Una vez que la enzima queda unida o queda dentro de este sistema, ya no la podemos liberar, ¿no? La única forma de liberarla es a través de romper estas matrices, ¿no? Y muchas veces el rompimiento de estas matrices está dada por lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cambios elevados de temperatura, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea, es como que nosotros pusiéramos una enzima y la pusiéramos en un agar, en agar, ¿verdad? Hacemos un medio de cultivo con agar y enzima.
Ese es un sistema de inmovilización, ¿no? La enzima estará unida al agar, ¿verdad? La enzima estará unida al agar, ¿verdad? Y nosotros luego podemos poner alguna suspensión o podríamos mezclar esa parte sólida con algo semisólido, donde esté, por ejemplo, un sustrato, ¿no? Dependiendo del tipo de enzima, pero es una forma es un ejemplo clásico de esto de atrapamiento o de encapsulación. Bien, obviamente, ¿cuál es la desventaja? La principal desventaja desde mi punto de vista es que nosotros tenemos, este es un bioreactor, ¿verdad? Entonces estos sistemas, digamos que el, este es el zoom, ¿verdad? Sí, este es el zoom de esta, de este sistema, ¿no? Entonces tenemos varias enzimas encapsuladas, ¿no? Y así es como se ven, ¿no? Entonces el sustrato, en este caso el sustrato, déjame cambiar la espumita. El sustrato está en la parte, en el líquido, ¿no? Esto es una solución, suspensión líquida, y aquí está el sustrato. Está dando vueltas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la principal desventaja? ¿No? Que el sustrato, en este caso, que está afuera, tiene que ingresar o pasar a través de este sistema de encapsulación. Tiene que pasar esta membrana, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace de que nosotros podamos ya limitar el tipo de tamaño de sustratos, ¿no? Si nosotros hablamos de sustancias poliméricas, o sustratos poliméricos, con mucha seguridad va a ser muy complejo de que ese sustrato polimérico pueda atravesar a través de estas membranas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estas membranas son permeables, pero esos poros o esos tamaños de partículas son específicos, ¿no? Para ciertos tipos de sustratos, ¿ok? Entonces, la principal desventaja de este tipo de inmovilización es que la difusión del sustrato al interior de esta cápsula, podríamos llamarle una cápsula, donde está la enzima, va a verse limitado. Bien. Entonces, por ejemplo, este sistema de atrapamiento, de encapsulación, hoy en día en la industria de alimentos está siendo muy utilizado, ¿no? El concepto de encapsulación. No sé si ustedes en algún momento tienen que haber revisado estos temas de los compuestos activos, ¿no? De varios compuestos activos, ¿verdad? Que son antioxidantes, antimicrobianos, en fin. Muchas veces estos compuestos, para que estén presentes en los alimentos, se encapsulan, ¿no? Entonces, pasan por un proceso similar a este, ¿no? Ustedes encapsulan el compuesto y una vez que se encapsula, ya dentro del interior de déjenme dejar de compartir esto y les voy a poner la pizarra. Bien, entonces les decía hace un momento, ¿no? Está el sistema de atrapamiento, que básicamente consiste, ¿no? En tener una cápsula, ¿verdad? Donde en el interior se añaden las enzimas, ¿verdad? Esto también puede ser a través de fibras, como el que ustedes estaban viendo, ¿no? Donde la enzima queda confinada, ¿verdad? Entonces la enzima está en este tipo de estructuras, ¿no? Y aquí el sustrato es básicamente el sustrato es el que va a ir ingresando a este sistema. Entonces les comentaba hace un momento, que este tipo de encapsulación, este tipo de atrapamiento, encapsulación, es una técnica muy utilizada hoy en día en la industria, en alimentos en general, ¿no? Pero hay dos enfoques distintos. Por ejemplo, aquí nosotros queremos mantener la cápsula o este sistema fijo, sin que se dañe, ¿verdad? Entonces aquí lo que queremos es que la enzima esté protegida, ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas de este tipo de sistemas es que la enzima está libre, ¿no? Está atrapada, ¿verdad? Pero no está unida al soporte de una forma física, ¿no? Como en el caso anterior, sino que solamente está libre, pero está atrapada, ¿no? La protección la hace esta membrana. Bien, entonces eso hace de que esté libre, que te mantenga su actividad catalítica, de que su velocidad de reacción sea similar al de la enzima libre. Entonces es un buen método, ¿no?
Entonces les mencionaba que este proceso de encapsulación es muy útil hoy en día en la industria de alimentos para desarrollar el tema sobre todo de alimentos funcionales, que es algo que está muy en tendencia, ¿no? Y estos alimentos funcionales, pues muchas veces tienden por eh, maximizar la protección de ciertos compuestos que tienen actividades antioxidantes, ¿no? Antioxidantes, antimicrobianas, antihipertensivas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, el compuesto A, ¿no? Que es un compuesto fabuloso, pero el compuesto A es sensible al paso por el tracto digestivo, ¿verdad? Entonces, este compuesto A se encapsula, ¿no? Bien, por ejemplo, si nosotros hemos tomado, por ejemplo, hoy en día, no sé si ustedes han visto estos de Floratil, hay una Floratil en cápsula, no sé si en algún momento les ha tocado consumir esto. La Floratil viene en una cápsula y esa cápsula hace o ejerce el efecto de proteger a las bacterias que están en este producto, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiero decirles es que hay dos enfoques, ¿no? El uno, en el cual tú proteges, ya sea el compuesto activo o en el caso del Floratil, un microorganismo, lo proteges y esta cápsula más bien se va degradando a lo largo del proceso, en este caso digestivo, ¿no? Va cambiando el pH y a medida que va cambiando el pH, estas cápsulas se van rompiendo y al final lo que hay es, si aquí estaba A se va a liberar, ¿no? Y A va a hacer su función necesaria en el organismo, ¿no? Al igual que M, ¿no? Que es microorganismo, la cápsula se va a romper y M va a salir por todos lados, ¿verdad? ¿Sí? Ambos casos son procesos de encapsulación. En el caso de acá, en el 2, lo que queremos es una liberación controlada del compuesto activo que me interesa. En el caso 1, que es el objeto de estudios que estamos analizando ahora, es mantener la enzima aislada, ¿verdad? En un sistema que me permita, que solo permite el paso de un sustrato, ¿verdad? Aquí pasará el sustrato y luego de un tiempo determinado saldrá el producto, ¿no? Se llevará a cabo este proceso de conversión. Bien, entonces este es otro método de encapsular, ¿verdad? Tiene sus ventajas, sus desventajas, como ya los hemos mencionado. Entonces, espero que tengan claro de que este sistema de encapsular es muy útil. O sea, ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de inmovilización de enzimas, pero en algún momento con seguridad ustedes escucharán el tema de inmovilizar o de encapsular compuestos activos para el desarrollo de alimentos. De hecho, por ejemplo, nosotros bueno, ustedes a lo mejor ya conocen, pero el programa de alimentos, aparte de el programa de ingeniería, tiene dos maestrías, ¿no? La maestría en ciencias y la maestría en gestión de procesos y seguridad de los alimentos. ¿Ok? Y justo en la maestría en ciencias hay una clase que se llama diseño de alimentos, ¿no? Y en esa clase tenemos la posibilidad de traer profesores de otro lado. Y justo en este semestre tuvimos la charla de un grupo chileno que trabaja en el desarrollo de productos cárnicos, pero productos tipo carne, sucedáneos de carne, porque son a partir de proteínas vegetales, ¿no? Entonces, este sistema de encapsulación, ¿por qué se los comento? Porque ellos utilizaban un sistema de encapsulación. Ellos habían desarrollado una hamburguesa, ¿ya? Y la hamburguesa, ¿qué ocurría? Que la hamburguesa tenía alto en proteínas, tenía un buen sabor, ¿no? Sin embargo, cuando la hamburguesa la freían, no tenía esta sensación de cambiar de color. Por ejemplo, si la hamburguesa era blanca, usted la freía y seguía siendo blanca, ¿no? Entonces, aunque parezca raro, pero por ejemplo los consumidores, si bien es cierto, no quieren consumir carne animal, ¿no? Sin embargo, usan estas proteínas vegetales como alternativas, pero aún así quieren seguir teniendo la misma sensación si comieran carne de origen animal, ¿no? Es raro, ¿verdad? Porque obviamente si ya cambias tus hábitos alimenticios ya no deberías tener esa como sensación, pero ellos necesitaban tener esa sensación
Y esa sensación pasaba por que cuando ellos pusieran a freír la hamburguesa cambiase de color, ¿no? Entonces, este grupo había desarrollado un encapsulado de un compuesto activo, ¿no? Que era parte de la hamburguesa, ¿no? Y a medida que la hamburguesa aumentaba en temperatura, la cápsula de este compuesto se rompía y la hamburguesa cambiaba de color, ¿no? Entonces, ¿por qué se los comento? Porque quiero que vean, muy aparte de que estamos viendo inmovilización de enzimas por el método de encapsulación, quiero que ustedes tengan en el radar de que esta técnica de encapsular se usa mucho en la industria de alimentos para diferentes enfoques, ¿no? Entonces les quería comentar esto de la carne y de este compuesto activo. No recuerdo el nombre del compuesto activo, pero es básicamente eso, ¿no? El producto, a medida que aumentaba la temperatura, este, podríamos llamar esta carne de origen vegetal, que no es carne, eh, al aumentar la temperatura cambiaba de color, ¿no? Cambiaba de color y al final terminabas teniendo algo similar a la carne de origen animal, ¿no? Entonces, bastante llamativo, bastante interesante. Entonces me parecía muy, muy oportuno mencionarles el tema de por qué es importante la encapsulación, ¿no? Entonces eso quería mencionarles. Bien, entonces, sí, continuemos con nuestras diapositivas. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Bueno, aquí hay alguna información respecto a algunos soportes, el alginato, bueno, el colágeno. Hay algunas prácticas, algunos videos súper interesantes respecto a estos temas de encapsulación, ¿no? Que son bastante útiles y que, como les digo, pues sirven para muchas, para muchos procesos, ¿no? En la industria de alimentos, ¿no? Dentro de las ventajas, como les mencionaba, no hay una modificación química de la enzima, es estable, es fácil manipulación y uso. Sin embargo, pues el tema de que hay una permeabilidad puede incidir en, sobre todo en la difusión del sustrato, ¿no? Entonces, esto respecto a la técnica de inmovilización por atrapamiento. Este cross-linking, que es básicamente es un proceso de entrecruzado, es una movilización irreversible, ¿no? Aquí ya hay más interacciones desde el punto de vista químico, ¿no? La enzima, como ustedes pueden ver en esta imagen, hacen una especie de entrecruzado, ¿no? La enzima se va uniendo por diferentes partes, una parte se une al soporte, luego otra estructura se une a otra parte de la enzima, ¿bien? Entonces, cada una de estas uniones va generando ciertas modificaciones a nivel de la enzima, ¿no? Entonces, de hecho, una de las desventajas de este proceso es esto, ¿no? La desmovilización de la velocidad enzimática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es como tener, recuerdan ustedes los tipos de inhibiciones, los tipos de inhibición a competitivos, ¿no? Que se unían en cualquier punto de la enzima y que el principal efecto que existía era a nivel de sitio activo. Bueno, esto es básicamente lo que ocurre aquí, ¿no? Ahí si ven que hay uniones en diferentes tipos, y este tipo de uniones hacen que, como son uniones desde el punto de vista químico, ¿no? Estas interacciones afectan algunos grupos funcionales de las enzimas y eso desencadena un cambio a nivel del sitio activo, ¿no? Esto, por ejemplo, una de las ventajas es que aquí usted no va a tener fuga de enzima, ¿verdad? Obviamente puede tener una mayor estabilidad a cambio de condiciones, ¿no? En cuanto a la unión, ¿no? Si usted cambia la temperatura, cambia el pH, la enzima va a seguir estando fija al soporte, no se va a liberar en comparación, por ejemplo, si tuviéramos una inhibición, una inmovilización desde el punto de vista físico, ¿no? Una acción física, ¿verdad? Entonces es más sencilla la liberación, ¿no? Entonces, este es otro tipo de inmovilización. Este es un tipo que se utiliza mucho a nivel industrial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la glucosa isomerasa para hacer algunos cambios en algunos productos de origen farmacéutico se utilizan mucho este tipo de procesos, ¿no? Pero ya les digo, o sea, en la industria de alimentos es muy difícil, ¿no? Desarrollar este tipo de procesos, ¿no? Yo al momento a nivel local desconozco si hay alguna empresa que lo utilice, creería que es muy difícil por el tema de costos, ¿no? Aparte, generalmente siempre en los procesos que se llevan a cabo se utilizan y a la final siempre se terminan inactivando por procesos térmicos, ¿no? Entonces, pero bueno,
la idea es que ustedes puedan tener las diferentes opciones que hay a través de este tipo de sistemas de inmovilización. Y el último es el sistema de inmovilización por unión covalente, ¿no? Obviamente esta es se podría decir, el antónimo de la unión de punto de vista de absorción física, ¿no? Como su nombre lo dice, ya los enlaces son de tipo covalente, entonces esto quiere decir que son mucho más fuertes que los enlaces de Van der Waals. Entonces, esto hace que haya una mayor estabilidad en cuanto a la unión de la enzima al soporte, ¿no? Pero que tengan claro, ¿no? Que cuando hay una inmovilización de tipo irreversible, sobre todo las que tienen este tipo de uniones químicas, ¿no? Tanto la unión covalente como el cross-linking, este tipo de inmovilizaciones van a tener efectos en el sitio activo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Obviamente la ventaja es que te permiten utilizar productos libres de enzimas, ¿no? Lo cual pues es fundamental para determinadas industrias. Bien, bueno, aquí hay algunas matrices, ¿no? Si bien ustedes ahí pueden ver, revisar, ¿no? Dentro de las ventajas, no fugas de enzima y hay mayor estabilidad, ¿no? Al igual que el cross-linking, ¿verdad? Entonces, estos esto es de forma muy general el tema acerca de la inmovilización de enzimas, ¿verdad? Me parece que en el documento que les compartí, no recuerdo, creo que solo les subí dos capítulos, pero voy a subirles otro ya para revisión general, ¿no? No hay que hacer ninguna tarea sobre eso, así que tranquilos. Lo van para revisar porque hay información que puede ayudarles a complementar lo que les he mencionado el día de hoy, ¿no? Y que puede ser útil igual para que ustedes lo tengan. Entonces, eso, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿No? ¿Está todo claro? Bien. A ver, entonces, ahora sí, les decía, ¿no? Que teníamos en la primera parte de la inmovilización, una visión muy general, ustedes pueden profundizar con el tema. Pero ahora lo que quiero es que nos enfoquemos en practicar el tema de la inhibición enzimática, ¿no? Recuerda que hace 2 semanas hablamos acerca de los tipos de inhibición que existían, ¿no? Competitiva, no competitiva, competitiva, ¿verdad? Nosotros la semana pasada, algún grupo de ustedes habló acerca de los inhibidores, la importancia de estos inhibidores para la industria, ¿verdad? Obviamente es importante ver cómo estos afectan. Está claro que los inhibidores siempre van a afectar a los dos parámetros cinéticos de importancia, la velocidad máxima y el Km. Estos dos parámetros cinéticos van a verse afectados cuando hay una presencia de un inhibidor. Entonces, en función de eso, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ok? Entonces, los animo a que armen su hojita de Excel, enciendan bueno, no sé, si quieren encender las cámaras bien. Ay, ¿qué pasó? Entonces, eh, vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a darnos 10 minutitos, ¿ok? Entonces dice, en un experimento se midió la velocidad inicial de una reacción enzimática a varias concentraciones de sustrato. Se graficó 1 sobre B versus 1 sobre S y se observó una línea recta en la cual el intersecto en Y es esto y la pendiente es esto. Se observó que la enzima se veía afectada por la presencia de diferentes sustancias cuando éstas se encontraban en concentraciones de 45 micromolares
La sustancia 1, luego de la linealización, presentó la siguiente ecuación, mientras que la sustancia 2 tuvo la siguiente ecuación. Se le solicita determinar el tipo de inhibición que se observa con cada sustancia. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ejercicio no les da datos de sustrato velocidad, sino más bien lo que les da son los datos de las ecuaciones. Entonces, en función de las ecuaciones, ustedes pues ya básicamente pueden calcular B máxima y KM, ¿no? Entonces, vamos a tener 10 minutitos, son 9:57. Entonces lo vamos a hacer hasta las 10:07, ¿verdad? Y a las 10:07 le voy a pedir a alguien de ustedes que nos comparta la solución del ejercicio. Igual yo lo tengo resuelto, lo vamos a revisar, pero sí los animo que en estos 10 minutitos alguien de ustedes pueda presentar un avance. Bien, entonces vamos a hacerlo así, chicos. 10 minutitos. Vamos a tener 10 minutitos para que ustedes puedan. Ok, 10 minutos. Corre el tiempo. Yo regreso en unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta o algo, la puede dejar en el chat, ¿ok? Entonces a las 10:07 revisamos, ya pueden compartir. Si alguien quiere compartir la resolución, pues luego de las 10:07 lo puede hacer sin problema. Entonces ya regreso. Cualquier pregunta en el chat, por favor.
¿Qué hay, chicos? ¿Cómo están? ¿Alguien que quiera animarse a compartir la solución? ¿Alguien que se anime? Yo, Perfecto. Dejo de compartir. sí, pero profesor, Ya. Diga. ¿puedo prender la cámara? Es que yo no estoy conectada desde la cámara, desde la computadora, sino desde el celular, pero puedo enseñarles la computadora como tal. Solo Ya, necesitaría que me digan si ven bien la pantalla. ya. Nos explica, no hay problema. Vale. Mm. Ya voy a compartir. Ya, estamos viendo. Eh, ¿Cómo le cambio? Creo que se me va a ver a mí. Mm, mm. Un ratito, que ya le quito el fondo. Ninguno, ninguno. Y ahora sí. Yes. Y de ahí es acá. Ya, ahí. Es que bueno, todavía me faltaba terminar solo. Yo lo entendía así. A mí sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, creo que sí. A mí me dan la B y me dan la M. Entonces, para mí eso es una ecuación sin inhibidor. Y yo saco la B y saco la M. Pero entonces me doy cuenta que acá también saqué el B máximo y el KM, ¿cierto? De la ecuación que me dan. Pero estaba viendo que para poder como que determinar qué tipo de inhibición era, de esta ecuación de aquí me faltaría sacar el BM, el B máximo y el KM. Entonces ya de ahí yo como tal podría decir como que, bueno, cuál es competitiva y cuál es no competitiva. Pero eso me faltó. Pero bueno, ya lo calculamos aquí. Se supone que el que el B máximo, perdón, era igual a 1 sobre B. Entonces, esto es 1 sobre el valor de B, que vendría a ser este. Ya. Y el K máximo era igual a la M, o sea, la pendiente, por esta B máxima. Ay, no, ¿qué pasó? Ah, perdón. Es el de acá. Bueno, es por KM, este. Ya, entonces ahora sí, yo ya tengo como tal los valores de el K máximo de esta y ahora ya podría comparar con las de aquí y con las de acá. Entonces, creo que cuando, por ejemplo, aquí el B máximo, digamos que se mantiene, por así decirlo. Entonces, creo que esa era característica de competitiva. O sea, aquí sería competitiva. Creo. Bueno, ahí sí. Y por ejemplo, acá nos damos cuenta que ha disminuido. Entonces, podríamos decir que es no competitiva. Reversible, no competitiva. Sí, creo que es esa. Pero bueno, básicamente solo tendríamos que comparar en base a los BM y K máximos de la ecuación de sin inhibidor. Entonces ahí podríamos decir cuál es la no competitiva y cuál es la que es competitiva, en base a los mismos datos que ya me dieron de la ecuación. Algo así. Pero aquí sí Ok, fallo, no me acuerdo bien cuál es.
Ok, sí, está bien. Está bien la solución. Ahora vamos a ver cuál es competitivo y cuál no, es no competitivo, pero está bien la resolución, ¿no? En este caso, por ejemplo, como decía Ana, ahí tienen los datos de las ecuaciones, ¿no? Entonces, en este caso tienen la ecuación, no tienen más los datos de sustrato versus velocidad, entonces obviamente eso ya facilita un poco la resolución. Bien, entonces lo primero que se hace, como bien se asume, datos enzima sin inhibidor es igual a estos valores que se los da en la ecuación, ¿verdad? Luego nos dice que hay una sustancia 1 y una sustancia 2 que tiene estos valores, hay que definir el tipo de inhibición. Entonces esto es claro, como les había mencionado en su momento, los inhibidores van a afectar los parámetros cinéticos de la enzima, B máxima y Km, dependiendo de qué acción ejercen sobre ella, ¿no? Entonces, enzima sin inhibidor, está B máximo, está Km, ¿no? Para la primera enzima, la enzima sin inhibidor, que tenía esta forma, ¿no? Entonces los valores que son similares a los que obtuvo Ana, 0.166, 0.994, ¿no? Con el inhibidor 1, vemos que la velocidad máxima es 0,0838 y el Km es 1.01. Bien. Entonces con el inhibidor 2, nuevamente, B máxima 0,162 y Km 2895, ¿verdad? Entonces ya tenemos los datos, inhibidor 1, inhibidor 2 y enzima. Bien. Ahora viene la parte comparativa, ¿no? Entonces aquí nos dice, enzima sin inhibidor de esta ecuación tiene B máxima y Km, ¿verdad? Ahora comparo, ¿no? Con el inhibidor 1 veo que B máxima disminuye y el Km se mantiene, ¿no? Aquí esto es 0.994, esto es 1.01, básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces nos habla que esto es una inhibición reversible, no competitiva, ¿bien? Porque solamente disminuye B máxima, ¿ok? Para el inhibidor 2 vemos que el B máxima se mantiene y aumenta Km, ¿no? Entonces, en este caso, es una inhibición reversible competitiva, ¿no? Recuerden ustedes el tema de que cuando aumenta Km, está afectando netamente la afinidad de la enzima, ¿no? Entonces, obviamente quiere decir que hay una afectación en el sitio activo, ¿no? Lo cual está limitando o aumentando estos valores de Km. ¿Ok? Entonces, esto con respecto... ¿Dudas? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Sí, ¿se lo podría ver también con graficando las rectas? Claro, también lo puedes hacer así. Lo puedes hacer a través de graficar las rectas, pero mi recomendación es que es más cualitativa si ves borrando las rectas. Lo puedes hacer, totalmente de acuerdo, pero es como, por ejemplo, cuando tú tenías la ecuación de Michaelis-Menten y tú, por ejemplo, aquí, con esta ecuación tipo, tú podías calcular, ¿no? Velocidad, sustrato, y aquí tú puedes decir, a ver, esto, la tendencia quiere decir que esta es B máxima y que la mitad es Km, ¿no? Sin necesidad de linealizar, ¿no? Sin embargo, este enfoque tiene bastantes errores, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De que si bien es cierto, lo podrías hacer a través de la interpretación de las gráficas, pero lo recomendable es que tú puedas linealizarlo, ¿no? Obviamente las ecuaciones estaban en el caso de que tengas los datos, ¿no? Entonces, lo debes linealizar y en función de eso calcular estos parámetros, Km y B máxima, para en función de la comparación puedas tener una aproximación más cercana a lo solicitado. Pero sí lo podrías hacer por las gráficas. Pero la recomendación es que calcules mejor Km y B máxima. Es que yo hice por el método de gráficas, por eso le preguntaba. ¿Y cómo te salió el lente? ¿Lo puedes compartir? Bueno, sí, sí. Sí, para verlo, ¿no?
Ya, ese es el inhibidor uno no, la sustancia uno con con el inhibidor que sale no competitivo y, y este es la sustancia 2 con el inhibidor y sale competitivo. O sea, está bien. Como te digo, está bien, no hay problema. Pero sí sería bueno que lo corrobores, lo que tú gráficamente se ve muy claro por las formas de las figuras con respecto a los controles que hemos analizado. Pero mi recomendación es que puedas calcular también BM y K máxima para que tú puedas tener ya la certeza, ¿no? Entonces eso sería la recomendación final. Pero está bien, pero ya te digo, o sea, para corroborarlo, está bien que calcules KM y B máximo. Ya, listo. Ya. Bien, a ver, entonces, nuevamente, yo les había dicho, ustedes pueden ir al aula virtual. Bueno, y esto es todo, ¿no? De mi parte. Esto es todo lo que tengo para compartir el día de hoy Profe, respecto a gráficos. Dígame. una cosa, lo que pasa es que no entendí lo que estaba haciendo antes, cuando en el ejercicio me dan la pendiente y me dan lleno. Ya lo gráfico nuevamente. A ver, mira. A ver, mira. El ejercicio, por ejemplo, te dice, ¿no? Para este tipo de ejercicios de cinética y enzimática, siempre hay que tener claro esta ecuación, ¿verdad? La ecuación de la recta es fundamental para resolver este tipo de ejercicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos vías, ¿no? La una es en la que tú tienes, generalmente puedes tener sustrato sobre tiempo, ¿verdad? O producto sobre tiempo, ¿no? En ambos casos tú puedes calcular la velocidad y la velocidad vendrá a ser la velocidad de la reacción, la velocidad enzimática, ¿no? Y hay otra forma, ¿no? Que es la de graficar su velocidad versus sustrato, ¿no? Y que esto te sale esta ecuación de Michaelis-Menten. Esta ecuación la linealizas, ¿no? Y sería 1 sobre b. Hay varios métodos de linealizar, recuerdan, y 1 sobre s. ¿Ok? Entonces aquí te sale una recta. Entonces esta recta de aquí, esta recta, como toda ecuación de recta, es igual a ymx más b. Bien, entonces, de acuerdo a la definición, m va a ser igual a km. Si me corrigen, chicos, la pendiente va a ser igual a km sobre b máximo. Ajá. Y b, que es el intersecto, va a ser igual a 1 Sobre B máximo. sobre b máximo. Entonces, ¿qué te dice? El ejercicio te dice, se graficó 1 sobre b versus 1 sobre s, esto, y se observó una línea recta en el cual el intersecto b, es esto, y la pendiente, km sobre b máxima, es esto. Bien, entonces lo que te está dando el ejercicio son los datos de esta ecuación. Y de acuerdo a estas definiciones, tú ya puedes calcular los parámetros cinéticos, km y b máximo, para cada uno, ¿no? Aquí tú lo ves, o sea, lo que haces es simplemente poner las ecuaciones. Entonces esto va a ser igual a y es igual a mx más b. M, ya les mencioné lo que era, ¿no? Km sobre b máximo. Y b, 1 sobre b máximo. Bien.
Entonces, con estas relaciones tú ya puedes encontrar para cada ecuación Km y B máximo. ¿Ok? Ah, ya. No, sí, lo que pasa es que no lo había entendido. En el ejercicio dice que me dan en el intersecto y lleno, que es B. Con eso lo Ajá, puedo comparar una ecuación. Ah, ya. Es que esa parte de la que no entendía, pues ya. Gracias. ya, listo. Bien, a ver, entonces les decía, ¿no? Bueno, lo que les acabo de mencionar, les repito, esa es la última cosa que veremos en el curso. De allí yo les subí en la parte de anuncios. Aquí donde dice ejercicios en clase. Y tienen este PDF, ¿no? Entonces el PDF tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ejercicios. Obviamente no van a... Bueno, mi recomendación es que para el día del examen hagan los 11 ejercicios, practiquen, ¿no? Pero no es que vamos a hacer ahorita los 11 ejercicios, ¿no? Vamos a hacer dos, ¿ya? Los que ustedes quieran, ¿ok? Elijan de todos estos dos ejercicios. Van a trabajar en parejas, va a haber un grupo de 3, el que salga. Entonces, y eso me lo van a entregar hasta el día del examen, ¿ya? Pero igual tenemos esta media hora para avanzar y es lo que quiero que realicen, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta actividad adicional? Es para practicar, para el examen. O sea, tómenlo como una práctica para el examen. La última media hora del curso hay que hacer 2 ejercicios, los que ustedes quieran, ¿no? Y me lo envían. El envío lo pueden hacer hasta el día del examen, que es el martes a las 8, me parece que tenemos examen, ¿verdad? Sí. Ya. Bien, entonces eso es, vamos a formar los grupos, sí. Vamos a formar los grupos. ¿Alguna Ingeniero, una pregunta? pregunta. Dígame. Sí. Son 2 por persona, entonces tenemos 4 por No, 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 grupo no, no, o no, 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 solo son 2 por grupo. 2 por grupo, 2 por grupo, uno y uno. Justo Jeff, vamos a poner a Jeffrey, ya. Jeffrey está en la sala 6, ya, en un momento las abro las sesiones. Bien, a ver, Profesor, dígame Ana. es que, bueno, no es con respecto a la clase de hoy día. Lo que pasa es que quería saber para cuándo había quedado el informe del chucrut. Chucrut. Bueno, Eh, eso. a ver, el informe, Igual para 15 días. sí, para 15 días. O sea, el informe lo subiremos hasta el día jueves de la Ya, próxima semana. Eso tengo que crear el link, gracias. el link en la práctica, pero para 15 días, sí. Vale, Esperen, gracias. espérenme un segundito, no se vayan a ir. A ver, entonces, ¿está clara la actividad que vamos a hacer ahora? Bien, entonces vamos a detener la grabación hasta aquí.